Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Estamos de regreso y antes que nada me gustaría felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa de los videos. Gracias por mirar los videos y un saludo a todos los suscriptores. Esta vez vamos a empezar con lo que dijimos anteriormente, antes de darle una leída al libro, que me imagino que eso es principalmente por lo que estamos acá, pero ya hablamos anteriormente y introducimos estos tres temas del primer artículo de la Constitución de El Salvador, y vamos a empezar con este de acá, fuerza, luego interés y de último amor, porque en este libro no hay nada que dice algo por amor. La palabra amor no existe en esta cuestión de ley. Así que tenemos que buscar afuera de esto algunas cosas que tal vez empecemos a reconocer cómo es que las leyes también están fundadas bajo esta noción más larga de amor, y se hacen leyes por evitar algún perjuicio, algún error. Así que vamos a empezar con fuerza. Acordémonos, les voy a leer primero para recordarles un poco. En el primer artículo dice, en la tercera línea, en la tercera oración dice: en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Y eso remarca a 10 artículos, a los primeros 10 artículos de la Constitución. Anteriormente dijimos que eran 5, pero esa era hasta la primera línea, la primera oración. La segunda oración hace referencia al artículo número 12, la concepción. Entonces, si nos vamos al artículo 12, dice: toda persona a quien impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley o juicio público, en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona detenida deberá ser informada de manera inmediatamente comprensible de sus derechos y razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido asistencia del defensor, de las diligencias judiciales, de la diligencia de los órganos auxiliares de administración de justicia y los procesos judiciales en los términos que la ley establece. Las declaraciones que se obtengan sin voluntad de la persona carecen de valor. Quien así las obtuviere, empleare o ocurriera en responsabilidad penal. Entonces, eso es la segunda oración. Entonces, si nos vamos a qué es lo que encontramos cuando se dice en humano, qué es, cómo se considera bajo la Constitución la dignidad humana. Dice, en el Código Penal se encuentra donde dice el artículo número 2, libro primero, dice: principio de la dignidad humana. Toda persona a quien se atribuya delito o falta tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No podrá imponerse penas o medidas de seguridad que afecten la esencia de los derechos y libertades de la persona o que impliquen tratos inhumanos o degradantes.
Entonces, en este caso, también la Constitución nos llama a ser un poco detenidos en la manera que vamos a juzgar. No necesariamente, por ejemplo, en un caso extremo de esto sería, supongamos por broma, les pongo este video y para poner en contexto qué es lo que me estoy refiriendo de llegar a un extremo, aún por broma. Ante un notario. Poned ahí tan solo vuestra firma. Y como una broma divertida, si no me pagáis en la fecha indicada y en el lugar convenido el importe de la suma que expresa el documento, que la sanción consista en 1 libra de vuestra propia carne. Por ello, prepárate para cortar la carne. No viertas sangre. Ni cortes más ni menos que 1 libra exacta de carne. Si tomas más o menos que 1 libra, por más que la diferencia en contra o a favor sea únicamente la 20ª parte del peso de 1 grano de trigo. No. Si la balanza se desvía solo en el peso de 1 cabello. Entonces, por haber hecho en español no estoy muy seguro cómo le dicen, pero cuando hace un corte adentro de la ley que nula el efecto de esa ley, entonces el que ha cometido el crimen no es el que está en débito, sino que el otro. Entonces, esto nos llama a ser un poco más detenidos, por ejemplo, no sacar a la gente a la calle y lincharlos o empezar a apedrearlos. El ejemplo más obvio de esto fue Jesucristo, mejor dicho. Jesús, cualquier persona puede llamar a Jesús, en este caso Jesucristo, para darle un atributo ya más a quien nos referimos. Y toda la gente lo salió a apedrear, y acordémonos que en el Imperio Romano era un imperio porque había de todo tipo de raza, y con solo que estuvieran pagando la taxa el emperador era suficiente. Así que todos llegaron a apedrearlo, a desquitarse con esta persona, a sus errores, y esta misma persona se tiene en cuenta los errores de los demás. Entonces el hecho se anula, pero aquí vemos la enseñanza que deja esto, se hace ejemplo. No hacemos eso en El Salvador. Hay en las noticias y también en muchos videos se pueden ver ejemplos de que la gente toma la justicia en sus propias manos y golpea a la gente. Eso es completamente en contra de la legalidad de una constitución que tenemos. Y esto es lo general en todo. Tenemos la constitución, y la constitución supuestamente habla por todos en términos generales, el Estado hablando en términos generales hacia todos. Así que hasta las mismas personas que han sido partícipes en impartir este tipo de justicia pública es igual, llevan un cargo también, porque esto se opone a actuar de esa manera por eso que se establece, y más acá a lo largo de esto está la manera en que se establece los procesos a seguir. Y acordémonos que dice también que reconoce la dignidad humana para no llegar a extremos ante sus mismos ciudadanos sin que haya cometido un crimen. Entonces es un chequeo de que ni el poder del Estado se soslava ante la gente, ni la gente que se vaya a ver normal, así como vimos en el video que estas cosas deben ser normal. Entonces se ha ido razonando que esto no es a la integración física, esto no es, por ejemplo, el debate del aborto, como lo hablamos anteriormente, dimos unos indicios. Desmembramiento de este ser es ir en contra del
integración física de algo. En fin, vamos a continuar porque en verdad estamos en este tema. Y dijimos que por fuerza la manera de concepción es en violación. Esto lo vamos a poner simple porque el video no lo queremos hacer muy largo también. Y encontramos esto en el capítulo 4, donde dice delitos contra la libertad sexual. Capítulo 1, de la violación y otras agresiones sexuales. Dice violación, del mismo Código Penal, artículo 158. El que mediante violencia tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal contra otra persona será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Violación en menor incapaz, artículo 159 del Código Penal, también dice que por persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsistencia, de su incapacidad de recibir, será sancionado con prisión de 14 a 20 años. Y luego llega a explicar otras, especifica más sobre este tipo de acciones en menor incapaz, agresión sexual en menor incapaz, o violación de agresión sexual agravada. Entonces, esto lo he traído a ustedes para que empecemos a ver la relación que tiene este pequeño libro con términos legales. Anteriormente ya les he dado varias herramientas con la manera en que se puede probar, se necesita esta prueba para llegar a un cierto raciocinio de cómo proceder. Y en este caso, como lo repito, también hace indicios sobre el forcejeo entre el individuo y el Estado, lo hace violentar las leyes. Acordémonos que este no solamente para las personas, pero si nos quedamos cortos en lo que hemos venido diciendo, entonces esto es por fuerza, cuando la concepción de artículo 1 es cortado o se viola este artículo. No me gusta decir la palabra violación, excepto que hay una palabra más específica para cuando alguien corta no le da continuidad a este artículo cuando comete una acción. Entonces está especificado que esto es la fuerza con la que se ha hecho algo. Dijimos anteriormente que la concepción por violación entonces es un delito. ¿Y a dónde está la consecuencia de esto? De que cómo decide el Estado si esto es una acción para ir en contra de esto mismo, de lo que la ley establece. Por ejemplo, en el aborto, si la concepción es basada a violación, entonces el Estado debería legalizar el aborto o no lo debería legalizar. Acordémonos que esta es mi interpretación, la educación que he tenido también me ha abierto las puertas para esto, hablar de este tema y dar mi opinión sobre algo. Recordemos que también soy un potencial legislador, tal vez más allá, pero también tengo derecho a saber de estas cosas y dar mi opinión, cómo resolver esta dificultad. Así que por fuerza, eso es el hecho de por fuerza. Y como dije anteriormente, por interés, la legalidad del matrimonio, la concepción no por fuerza pero por interés. ¿Qué dice la Constitución sobre esto? Entonces vamos a capítulo 7,
Delitos relativos a las relaciones familiares. Capítulo 1. Los matrimonios ilegales. Matrimonios ilegales. Artículo 192. El que contrajere matrimonio ocultando la existencia de un impedimento será sancionado con prisión de 6 a 1 año. Bigamia, celebración del matrimonio ilegal. El notario y funcionario público que sabiendo se autoriza un matrimonio ilegal será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año, en inhabilitación especial de su periodo. En esto puede haber mucha más improvisación, como revocar la licencia de ejercer cosas legales, pero en fin, eso es, si yo hubiera llegado a la asamblea, llegaríamos a este punto. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, alteración de asimilación, abandono de persona, intrafamiliar. Me acuerdo que tenía otro punto que les quería mencionar, que tiene que ver más con el interés. Voy a hacer una pausa y aquí se los voy a poner. Se me perdió la cita que tenía, pero tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo, concepción a base de interés. Cuando una persona contrae matrimonio con otra, y tiende a ofrecer dinero. Este es otro corte en la ley, que una persona menor de 15 años no puede contraer matrimonio, pero hay personas que se prestan para esto y lo hacen. Por ejemplo, hace poco vimos en las noticias también un caso donde una persona, y aquí les dejo la noticia, aquí está la nota de este caso, que la persona estaba, la misma madre de la persona, de la niña, estaba sabía qué es lo que estaba sucediendo a la persona y a la niña, y estaba siendo abusada sexualmente a sabiendas de la persona. Entonces esto tiene que ver mucho con cuestiones de legalidad, de por qué la persona estaba haciendo eso, por qué una madre hacía esto, y que la concepción con tiene que ver con el interés. Tal vez la persona, este hombre, le estaba dando dinero a la señora, a la madre de la niña, por abusar de la niña. Entonces estas cosas son parte de lo que me refiero a concepción, que si sucede una concepción en este caso, y queda embarazada. Ya han habido muchos casos. Tiene el Estado la suficiente fuerza para decir que se va a abortar esta persona porque fue concebida a base de interés. No fue que un acto de violación, que la persona tuvo la oportunidad de abusar sexualmente de otra persona. Entonces, ¿cuál sería el caso de la concepción? ¿Cómo el Estado defendería la concepción en estos casos que contradicen la legalidad? Esa es una de las cuestiones que se tienen que estudiar, y también podemos ver cómo hemos venido, en el libro hemos venido hablando sobre casos similares de muchas personas que se acercan a los círculos de poder con términos, con una manera de abusar sobre estos derechos. Pero eso es solo para mantenerlos cortos, pero ya hemos hablado bastante sobre estas cosas que tienen que ser pensadas y observadas, en mi punto de vista. Dar una opinión como vemos el caso del aborto, por ejemplo, ya que no tuve muchas opciones
para darme a conocer mis puntos de vista en los medios de comunicación. Así que, aunque tenga la educación para haber estudiado, de estar en una asamblea o en puesto político, un cargo político, pero es necesario, como escritor también observamos estas cosas, que cómo se resuelven, cómo damos una respuesta a esto. Y luego, concepción por amor. ¿A dónde podemos encontrar esta cosa que se llama por amor? ¿Por qué existe este gran documento? Cuando no encontramos nada de eso acá. Reconoce el efecto, reconoce que dos personas se asume que se unen por amor y crean a un tercero por este hecho. Pero le voy a poner pausa por un momento y ya regresamos.